Cordial saludo. En el trabajo que venimos adelantando durante el desarrollo del curso de Filosofía Moderna, vamos a atender un aspecto muy importante en relación con la ilustración. En este sentido, vamos a compartir una presentación que hemos adelantado con este propósito. La ilustración corresponde a un periodo de tiempo sobre el cual nosotros hemos recibido durante nuestra vida académica o personal cierta información, la cual es importante, más que controvertir, evidenciar en qué medida esta información tiene cierta validez frente a nuestros propósitos formativos, sobre todo ahora en el campo en el que estamos desarrollándonos como futuros filósofos. Inicialmente, la ilustración eh, surge una inquietud sobre qué es la ilustración en sí. Es importante, pues, en ese sentido, atender esta inquietud de manera muy objetiva y a partir de ciertos elementos referentes que atiendan unas consideraciones con bastante validez en términos históricos, en términos científicos, en términos filosóficos, en lo que tiene que ver con este periodo tan importante para la humanidad. Entonces, en lo que se va desarrollando, si bien no se plantea una definición que comprometa el concepto sobre la ilustración, o sea, no hay una definición como que en concreto la amarre, sí se precisan ciertas posturas en desacuerdo con lo que se ha establecido como concepto sobre la ilustración hasta este momento. En este sentido, se ha dado la tarea, digamos, como estimar ciertas representaciones que existen sobre el significado de la ilustración. Entre otras, tenemos las siguientes a presentar. Hegel, perdón, vincula, por ejemplo, este periodo de la ilustración en términos de la modernidad y lo enmarca esencialmente en la racionalidad del ser, ¿sí? La cual, pues, evolucionó incrementando desacuerdos con otros esquemas de pensamiento, ¿sí? Y en cierta forma reflejó lo violento se vio reflejado, perdón, en lo violento de las confrontaciones ideológicas. Un ejemplo de esto digamos, la radicalización evidenciada en el proceso de Revolución Francesa, de la Revolución Francesa. Ernst Cassirer resalta el periodo de la Ilustración como resalta la filosofía esencialmente y considera que la filosofía asume una postura muy original en la que no permite ser esquematizada o rompe ciertos esquemas y metódicamente asume un rol de mucha rigurosidad en el análisis de los fenómenos, ¿sí? Por su parte, Paul Hazard estima la ilustración como en la ilustración esa posibilidad de desenmascarar el arraigo de la filosofía y del pensamiento de lo teológico. Entonces permite evidenciar ese conflicto soterrado, escondido, que existía en ese amarre que tenía toda la consideración, digamos, teológica sobre el pensamiento y sobre la filosofía. Lógicamente, a través de esta irrupción, se rompe con ese dominio absoluto que se tenía por parte de la iglesia y se da inicio a un periodo entendido como de liberación en el que se evidencia la humanización del conocimiento, porque es a través del ser en reemplazo, digamos, a lo que se asumía que era a través de lo divino que se conocía, se aportaba el conocimiento, ¿sí? O sea, se desprende el conocimiento de la estructura eclesiástica. Por otra parte, hay otra inquietud también. Tenemos, bueno, la ilustración es eterna, es un periodo que marca una extensión que no se puede determinar, no. Entonces, no constituye un proceso constante, por eso no se puede asumir que es eterna. Eh, la emancipación cultural no ha sido, digamos, algo jalado de manera indeterminada, no, no se asume así. Entonces, en este sentido, sí, al no constituir un proceso constante y continuo, constituye un proceso que si bien se consolida en el siglo XVIII,
eh, a través de avances muy reconocidos, entra a ser constituido como ciclo de las luces, concentrado básicamente en un periodo de tiempo que de manera exegética no va a ser, digamos, exactamente el siglo XVIII, sino que sobre ese periodo más o menos es que se dan ciertas manifestaciones de mucha importancia. En desacuerdo con Federico Nietzsche, la ilustración no representa la misma dimensión de lo que se ha catalogado como la ilustración griega, sobre todo por la diferencia en lo que tiene que ver con los contextos históricos y sociales, ¿sí? Son otras condiciones, son otros momentos. Tampoco por lo mismo entra a ser la ilustración una fase más desarrollada de la ilustración que se asume como griega. Sin rivalizar con Horkheimer y Teodoro Adorno, eh, es claro pues que se asume un contexto de la ilustración mucho más por parte de estos dos autores, mucho más enfocado sobre aspectos relacionados con problemáticas de la existencia humana, ¿sí? En ese sentido, no concentran el estudio de la ilustración enmarcado en el contexto histórico en particular, sino que lo enfocan en lo que tiene que ver con las problemáticas asociadas a la existencia humana. No obstante, pues que la ilustración emerge como una ruta liberadora, ¿sí? Tampoco escapa la ilustración a esas dificultades asociadas con el totalitarismo. Desde una condición, digamos, atemporal, con vigencia permanente, debe ser asumida de manera muy reflexiva, dado que es necesaria, se plantea la necesidad, es necesaria la construcción y deconstrucción de rótulos paradigmáticos. ¿En razón a qué? En razón a lo que puede plantear el repensar de las realidades humanas y científicas, que ellas son cambiantes y necesitan paradójicamente tanto de la estabilidad como de la renovación para mantener sus procesos evolutivos. Se pierde la ilustración en la diversidad. Pues frente a esta inquietud es necesario comprender y contextualizar la ciencia y la cultura desarrollada durante este periodo, separando los extremos. Por ejemplo, hay dos referentes allí, uno que plantea Lyotard, que dice que la ilustración es un macro relato a superar. Sin embargo, Habermas lo plantea como un proceso inacabado, el cual debe ser terminado. O sea, tenemos dos posturas acá. Entonces, eh, de Prom resalta la ilustración, por ejemplo, para que hagamos el radicalismo acá, de Prom resalta la ilustración en términos de una filosofía tan extremadamente rica que no cabe en sí misma debido a su grandeza, o sea, tiene para él una sobrevaloración extremadamente grande, ¿sí? Por el otro lado, por otra parte, George Gusdorf hace un llamado a no pecar en la ingenuidad, en sentido de que en la pretensión histórica, no condensar una descripción absoluta de la ilustración es complejo, dado que pecamos de inocentes, porque si bien para él es importante, no la marca con esta trascendencia tan grande. Roger Chartier refuta, por ejemplo, la consideración espaciotemporal exclusiva de la ilustración. Dice que no es que ocurrió en el siglo XVIII y es que hizo todo esto y es que fueron las personas más notables, todo este asunto, el mayor desarrollo en ciencia focalizado allí, en filosofía, en la cultura. Roger Chartier considera que como consecuencia de este tipo de apreciación han sido invisibilizadas históricamente otras posturas ideológicas y concepciones, ¿sí?
que esta postura igualmente la ratifica Roland Montier, quien por esa misma razón desaprueba la unificación ideológica de la Ilustración debido a las formas de pensamiento y los otros referentes que quedarían por fuera de la misma. De hecho, Giorgio Tonelli, en lo que tiene que ver con el término luces, eh, no lo considera mucho y no lo aplica mucho, no lo aprueba, ¿sí? Debido precisamente a la generalización como concepto europeo de la ilustración, ¿sí? Se desconocen otras facetas tal como le he mencionado, dadas las particularidades contextuales de diferentes eventos sucedidos enmarcados para él básicamente en una relación cronológica, ¿sí? Bueno, entonces, eh, vamos a continuar acá viendo, es necesario, todo esto nos lleva a qué? A la necesidad de establecer, o más que establecer, digamos, conciliar para la constitución de un mínimo marco común, en el sentido de que la denominación del término ilustración ha sido subsumida por la consideración temporal, o sea, siglo XVIII, y limitada contextualmente al espacio europeo, ¿sí? Además de que, dado que los estudios muy exegéticos o muy etéreos, o sea, los extremos, se descomponen por su naturaleza, por su esencia, ¿sí? Cuando radicalizamos en estas posturas, estamos desconociendo, digamos, la cercanía o la presencia de otras consideraciones. Entonces, propone una postura como un poco más relajada en términos de la reflexión que debe haber, tirando como a elementos comunes. Sobre esta base es que se ve la necesidad de que la ilustración se marque más bien en términos como salvaguarda a partir de aspectos comunes que estén enlazados en la macrohistoria y en la macrofilosofía, dado su lazo contextual e histórico, ¿sí? En este sentido, es importante apoyarse a partir de un vínculo epistemológico desde la relación entre estos dos referentes, entre la macrohistoria y la macrofilosofía, en términos del proceso evolutivo que como tal está enmarcado en la trascendencia que sin lugar a duda ha constituido por sí la modernidad, ¿sí? Entonces, eh, esto básicamente, digamos, es lo que entra a reflejar la posibilidad de de nosotros coger y hacer un análisis que nos permita comprender qué es la ilustración, cómo nos toca la ilustración, cómo acercarnos en términos del concepto de ella, la temporalidad o no que ha tenido marcada la ilustración y cómo obtener, digamos, un referente conceptual lo más ajustado posible de acuerdo con los propósitos en lo que tiene que ver con el aprendizaje como filósofos. Muchas gracias.